Bienvenidos una vez más al curso sobre Introducción a la Teoría de Conjuntos y la Lógica Matemática. Esta vez estamos en la clase número 25 de la unidad 4, siendo esta clase la última de todo el curso. El tema que vamos a ver hoy es la continuación de los ejercicios. Vamos a ver ejercicios número 3. Los ejercicios que vamos a ver en esta clase van del 6 al 10, por lo que vamos a resolver todos, incluyendo al 6 hasta el 10. Este documento ya saben que lo tienen como PDF en la descripción de esta clase. Vamos a empezar con el ejercicio número 6. Dado el conjunto A, que está definido como A igual a A, B, a la pareja ordenada A, B, tal que A es natural y B también es natural y A más B es igual a 12. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad de A? Básicamente nos está diciendo que A es el par ordenado de números que su suma, de números naturales, que su suma es igual a 12. Tenemos que estos son los pares ordenados que sus sumas son igual a 12. Tenemos el 6 más 6, 12, 3 más 9, 12, 9 más 3, 12. Básicamente los contrarios. Entonces en total aquí tenemos, aquí armamos el conjunto A de todos estos pares ordenados. Y sus cardinalidad simplemente contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 pares ordenados, 11 elementos en A. Entonces la cardinalidad de A va a ser igual a 11. Ejercicio número 7. Sean A y B dos subconjuntos de U, donde U es el conjunto universo, que tiene n elementos. Si la cardinalidad de A intersección B es igual a 2/5 de n y la cardinalidad de B es igual a 1/2 de n, la cardinalidad de el complemento de A complemento intersección B complemento es igual a 3/20 de n. Calcula la cardinalidad de A y la cardinalidad de A menos B unión B menos A. Este es un ejercicio un poco lioso. Ustedes, si tienen, los invito a intentar hacer este ejercicio. Y si tienen una respuesta diferente a esta, les invito a comentarla para que podamos debatir, porque en realidad sí es un ejercicio un tanto lioso por la notación que usaba de por sí en la página donde lo saqué. Así que lo vamos a intentar hacer. Primero, sabemos que por leyes del álgebra de conjuntos, el complemento de A complemento intersección de B complemento es igual a A unión B. ¿Por qué? Porque esto es por la ley de Morgan, que nos dice que esto es igual a A unión B. ¿Por qué? Porque la ley de Morgan dice que el complemento de esto, el complemento del complemento unión el complemento del complemento, y el complemento del complemento es el conjunto A, por lo que nos queda A unión B. Entonces, como aquí nos dice la cardinalidad de esto, y esto es A unión B, entonces la cardinalidad de A unión B va a ser 3/20 de n. Y aquí tenemos un diagrama de Venn con el que estaremos trabajando. Si le restamos la cardinalidad de la intersección A y B a B, nos queda la cardinalidad del conjunto B menos A. Es decir, si a este conjunto B le restamos esta parte de aquí, nos va a quedar
todo este perímetro de B que estoy marcando aquí, nos va a quedar simplemente esto, el perímetro de B, sin la intersección de B. Y esto es B menos A, porque le estás quitando todo el conjunto A B. Entonces, nos queda la cardinalidad del conjunto B menos A. Sabemos que la cardinalidad de A intersección B era un medio. Perdón, la cardinalidad de B era un medio de N. Y la cardinalidad de A intersección B era 2/5. Entonces, la resta un medio de N menos 2/5 de N nos va a dar igual a 1/10 de N. Por lo que la cardinalidad de B menos A va a ser 1/10 de N. Si le restamos la cardinalidad de B menos A la cardinalidad de A unión B, nos quedará la cardinalidad del conjunto A. Entonces, lo que aquí estoy diciendo en diagramas de Venn es que si le restamos toda esta parte del perímetro que ya dijimos que era B menos A, si le restamos esto a todo, a la unión de A y B, a todo, que todos sabemos que es A unión de B, si le restamos menos B menos A, nos va a quedar igual a A, porque simplemente le estamos quitando toda esta parte y estamos dejando toda esta parte libre. De hecho, lo podemos comprobar. A unión B, intersección B, intersección A, complemento, complemento. A unión B, intersección, leyes de Morgan, B, complemento, unión A. Y aquí simplemente básicamente tenemos aquí, por ley distributiva podemos hacer A unión B, intersección B complemento, y B intersección B complemento es B, por lo que nos queda A unión B. Entonces, nos quedará la cardinalidad del conjunto A. La cardinalidad del conjunto A va a ser igual a 3/20 de N, que es igual a unión B, la cardinalidad de A unión B, menos 1/10 de N, que es esto que acabamos de ver, que va a ser igual esto a 1/20 de N. Y ya tenemos nuestra primera respuesta a la primera pregunta. 1/20 de N va a ser la cardinalidad del conjunto A. Restando la cardinalidad de A y B a U, nos queda la cardinalidad de los complementos de A y B. Es decir, la cardinalidad de A complemento es igual a la cardinalidad de U menos la cardinalidad de A. Y la cardinalidad de U sabemos que es N. En un principio nos lo dijeron porque tiene N elementos. La cardinalidad de A la acabamos de ver, es 1/20 de N. N menos 1/20 de N es igual a 19/20 de N. Entonces, la cardinalidad de A complemento es igual a 19/20 de N. La cardinalidad de B complemento es igual a la cardinalidad del conjunto universo menos la cardinalidad de B. Y la cardinalidad del conjunto universo es N. Y la cardinalidad de B es igual a 1/2 de N. Restamos N menos 1/2 de N es igual a 1/2 de N. Como la cardinalidad de B es igual a la cardinalidad del complemento de B, que son igual a 1/2 de N, la intersección con A valdrá igual. Es decir, A intersección con B es igual a intersección B complemento.
Entonces, la cardinalidad de A menos B es igual a la cardinalidad de A intersección B complemento. Y como se cumple esta relación y la cardinalidad de A intersección B era igual a 2/5 de n, se va a cumplir que es igual a esto. Y de los resultados anteriores nos quedó que la cardinalidad de B menos A es igual a 1/10 de n. En realidad, por la cardinalidad de A menos B unión B menos A, nos están preguntando por la cardinalidad de la diferencia simétrica de A y B. Si recuerdan, esta es la operación diferencia simétrica y una de sus definiciones era A menos B unión B menos A, que es justamente la que tenemos de este lado. Eso se calcula, o sea, la cardinalidad de esto, restando la cardinalidad de la intersección de A y B a la cardinalidad de la unión de A y B. Entonces, la cardinalidad de la diferencia simétrica de A con B es igual a la cardinalidad de A unión B menos la cardinalidad de A intersección B, que es igual a 3/20 de n menos 2/5 de n. Y acá tenemos que esto va entre valor absoluto o el módulo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido hablar de una cardinalidad negativa, por lo que forzosamente tiene que ser una cardinalidad positiva, al menos en los temas que estamos viendo actualmente. Entonces nos va a quedar 1/4 de n y esa es la respuesta que nos faltaba. Si ustedes tienen otra respuesta o algo con qué debatir, pues la pueden compartir porque sí está medio lioso este ejercicio. Así que sigamos. Ejercicio número 8. Este es un ejercicio, bueno, ya lo vamos a ver. Se preguntó a 50 padres de alumnos sobre los deportes que practicaban, obteniéndose los siguientes resultados. 20 practican solo fútbol, 12 practican fútbol y natación y 10 no practican ninguno de estos deportes. Con estos datos averigua el número de padres que practican natación, el número de ellos que solo practican natación y el de los que practican alguno de dichos deportes. Este tipo de ejercicios es clásico en conjuntos, en teoría de conjuntos, por lo menos cuando se enseña a nivel escolar. Este tipo de ejercicios son clásicos y normalmente se resuelven utilizando diagramas de Venn. Vamos a hacer este ejercicio con ayuda de un diagrama de Venn. Para ello vamos a denotar con NA a los que practican natación, FU o FU, los que practican fútbol, y NI a los que no practican ninguno de esos deportes. Vamos al diagrama de Venn. Este es el diagrama de Venn. Tenemos aquí el conjunto U, donde el conjunto U va a ser el número de padres a quienes se preguntaron, 50 padres. La cardinalidad de U va a ser entonces 50. Entonces tenemos, lo vamos a dejar por un lado esto ahorita. Tenemos que este va a ser el conjunto de los que practican natación, este que practican fútbol y este de los que no practican ninguno. Entonces tenemos que 20 practican solo fútbol, es decir, 20 van a estar solo en el conjunto FU. Si se dan cuenta, no está entre la intersección, solo practican fútbol. 12 practican fútbol y natación, o sea, 12 van a estar entre la intersección de natación con fútbol y acá están esos 12.
y 10 no practican ninguno de estos deportes. Aquí están esos 10 que no practican ninguno de esos deportes. Es el que no, los elementos que no pertenecen a ninguno de estos dos conjuntos. Entonces, ¿qué nos piden calcular? Nos piden calcular el número de padres que practican natación, el número de padres que solo practican natación y el de los que practican alguno de dichos deportes. Nos están pidiendo calcular este y el signo de interrogación más 12, que son también los que practican natación, y nos piden calcular el número de signo de interrogación más 12 más 20, que va a ser igual a NA unión FU, que son todos los padres que practican alguno de dichos deportes. Démonos cuenta que de los 50 padres encuestados tenemos los datos de solo 42. ¿Por qué? Porque 12 más 20 más 10 es igual a 42. Y estos son los números que están aquí: 12 más 20 más 10, 42. Entonces, ¿cuántos padres sobran? Sobran 50 menos 42 igual a 8. 8 es el número de padres que solo practican natación. Es decir, este número, 8. Y si nos damos cuenta, aquí ya completamos los 50 padres encuestados, porque 8 más 12 más 20 más 10 es igual a 50, que es todo lo del conjunto universo. 20 padres practican natación en total. ¿Por qué esto? Porque tenemos que estos practican natación y estos también practican natación. Aunque practiquen otro deporte, igual practican natación. Entonces tenemos 8 más 12 igual a 20. Tenemos la segunda respuesta. Y el número de padres que practican alguno de los deportes es de 40. ¿Por qué? Porque tenemos 8 más 12 más 20 igual a 40, que son los elementos que están en este y en este. Y con eso terminamos este ejercicio número 8. Bien, ejercicio número 9. Construye las tablas de verdad para las siguientes proposiciones. Proposición 1. P o Q, entonces negación de P y Q. Proposición 2. Negación de P, entonces Q y R, o Q o R. Sí, solo sí, R y Q, entonces negación de P y Q. Entonces vamos a construir las tablas de verdad de cada una de esas fórmulas lógicas. Vamos a construir la de esta primero. Y aquí la tenemos. Tenemos que las proposiciones, vamos a tener que el número de filas va a ser 2 a la 2, porque solo hay P y Q. Entonces va a ser 4. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Número de filas. Entonces, para hacer todas las posibles combinaciones de este con esto, tenemos V, V, F, F, y en Q tenemos V, F, V, U, F. P o Q va a ser verdadera cuando alguno de estos de los valores de P o Q sea verdadero. Entonces aquí este es verdadero y este es verdadero, entonces este va a ser verdadero. Este es verdadero y este es falso, pero con uno que sea verdadero, P o Q va a ser verdadero. Este es falso, pero este es verdadero, entonces P o Q va a ser verdadero. Y aquí ninguno de los dos son verdaderos, entonces P o Q va a ser falso. Negación de P va a ser falso cuando P sea verdadero y verdadero cuando P sea falso. Entonces tenemos falso, falso, verdadero, verdadero.
negación de P y Q va a ser verdadero cuando los dos Q y negación de P sean verdadero. Y el único caso en el que se cumple esto es aquí, verdadero, verdadero. Entonces aquí va a ser verdadero también. P y Q, entonces, P o Q, perdón. Entonces negación de P y Q. Aquí va a ser verdadero cuando P o Q sea o falso o verdadero y negación de P y Q vaya a ser verdadero o bien los dos sean falsos. Entonces tenemos falso, falso, verdadero, verdadero. Y con eso completamos la tabla de verdad de esta primera proposición lógica. Ahora vamos a tener esta más larga y de hecho es un nivel mucho más avanzado de proposición. Y aquí tenemos la tabla. Tenemos tres proposiciones. Tenemos P, tenemos Q y tenemos R. Por lo que vamos a tener 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí vamos a P va a ser V, 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 F, 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 F. Q, V, V, F, F, V, V, F, F. Y R va a ser V, F, V, F, V, F, V, F. Negación de P va a ser falsa cuando P sea verdadera y verdadera cuando P sea falsa. Q y R va a ser verdadera cuando... No, perdón, Q o R. Va a ser verdadera cuando uno de los dos Q o R sea verdadera. Y va a ser falsa cuando ninguno de ellos cumpla. Negación de P, entonces Q o R va a ser verdadera cuando negación de P sea falsa pero esta verdadera. O bien cuando las dos sean falsas, las dos verdaderas, y va a ser falsa cuando la de la derecha sea falsa. Por lo que nos queda V, 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 F. R y Q va a ser verdadera cuando ambas sean verdaderas. R y Q, entonces negación de P y Q es la misma historia de este, pero aplicada a distintas fórmulas proposicionales. Negación de P y Q es la misma historia de este. Y finalmente negación de P, entonces Q y R, sí, solo sí, R y Q, entonces negación de P y Q. El sí, solo sí, va a ser verdadero cuando estén de acuerdo las dos proposiciones. Por ejemplo, esta, ¿dónde está? Esta la vamos a tomar como una sola proposición de partir de aquí. Y esta la vamos a tomar como otra proposición. Entonces, cuando estén de acuerdo estas dos que marcamos de rojo, cuando estén de acuerdo en un valor de verdad o falso, esta de aquí va a ser verdadera. Por ejemplo, aquí es verdadera esta, falsa esta, entonces va a ser falsa esta. Verdadera y verdadera va a ser verdadera esta. Y en los demás igual es verdadero. Aquí ya no están de acuerdo ambas, porque una es falso y otra es verdadero, entonces esto va a ser falso. El resultado nos da una contingencia, porque habíamos visto que las contingencias son aquellas cuando los valores son falsos y verdaderos. Ejercicio número 10 y último. Indica cuáles de las siguientes relaciones pertenecen a funciones y cuáles no. Bien, y tenemos 4 relaciones aquí marcadas con R1, R2, R3, R4. ¿Cómo sabemos que son relaciones? Pues porque tenemos pares ordenados
entre los elementos de dos conjuntos cualquiera. Aquí son arbitrarios básicamente. Entonces, ¿cómo sabemos cuál de las siguientes relaciones son funciones y cuáles no? Pues recordemos que las funciones eran aquellas que del conjunto X al conjunto Y, teniendo acá un elemento A1 y aquí un B1 y un A2, aquí un B2. Una función es aquella que va aquí y aquí. No puede hacer esto, no puede hacer esto, ni esta puede hacer esto, porque si no, ya tuviéramos más salidas del conjunto X que una para cada elemento, y eso contradice la definición de función, y esto simplemente sería una relación, ya no una función. Entonces, notemos simplemente el eje de las abscisas, por así decir. En geometría analítica se le llama a este miembro de la izquierda de los pares ordenados, abscisas. Miremos que no se repitan en otros pares ordenados. Entonces aquí tenemos x sub 1, x sub 2 y x sub 3. No se repite ninguno de esos x sub 1 o x sub 2 o x sub 3. No importa que muchas de ellas se dirijan al mismo sitio. Por ejemplo, si tenemos aquí x sub 1, x sub 2 y tenemos y sub 1 y y sub 2, no importa que todas se dirijan a y sub 1, lo que importa es que de x sub 1 no salgan dos valores al conjunto y. Entonces esta es una función. Aquí vemos que se repite a sub 1, a sub 1, a sub 1. Aquí está saliendo más veces de más valores del mismo elemento de x al conjunto y. Entonces esta no es una función, esta es una relación. Aquí vemos C sub 1, C sub 2, C sub 2 y C sub 3. Como se repite el C sub 2, entonces va a ser una relación. Y aquí vemos x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Entonces ya no se repite ninguno, aunque los únicos que se repiten es y sub 1, y sub 1, y sub 1, pero eso no nos importa. Así que esto es una función. Y tenemos completo el ejercicio número 10. Recordemos que una función es una relación que a cada elemento del conjunto de salida le toca un solo elemento del conjunto de llegada. Es fácil ver que las funciones, son R sub 1 y R sub 4. Despedida. Eso fue todo por esta ocasión. Con esta sesión concluimos este primer curso sobre introducción a la teoría de conjuntos con un poco de lógica proposicional. En algún futuro espero poder hacer continuación de este curso o de alguna otra rama de las matemáticas. Muchas gracias por llegar hasta esta clase. Comparte tu experiencia con este curso. Antes de despedirme les quiero decir que este curso, como aquí lo indico, fue solo de introducción y con un poco de lógica proposicional. Ustedes les recomiendo muchísimo que sigan el camino del aprendizaje, en este caso aprendizaje autodidacta, porque este es el chiste de este curso, de este proyecto, una enseñanza de parte de autodidacta a autodidactas. Entonces los animo a seguir estudiando más conceptos de esta teoría de conjuntos, porque esto fue solo una introducción. Espero que les haya servido en
sus estudios sobre teoría de conjuntos y lógica. Sin nada más que decir, hasta luego. Muchas gracias por asistir a este curso. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo. Y así que adiós.